Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy nos metemos de lleno en la sección de vientos metal, ¿no? La que puede sonar heroica, solemne o directamente pues atronadora, ¿no? Fortísima. Nos hemos sumergido en Adler, ¿no es cierto? En el libro de Adler, que habla sobre la historia, la mecánica, los secretos, los modos de ejecución. Y pues bueno, hoy vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás de una trompa, de una trompeta o de un trombón. Vamos a pasar de unos tubos sencillísimos, ¿no? Los instrumentos naturales que apenas daban unas pocas notas a las máquinas de precisión que son hoy. Pero no es solo tecnología, ¿no? Es ingenio, eh, cómo los labios del músico producen sonido, cómo la mano se puede convertir en parte del instrumento y pues de las sordinas también, ¿no? Que son que cambian el timbre a estos instrumentos de metal. Pero pues bueno, necesitamos saber qué une a todos estos instrumentos, qué los hace ser una familia, ¿no? Porque uno piensa en viento metal y piensa en el metal, ¿no? En un metal. Pero pues bueno, la clave está en los labios del intérprete, en la embocadura que se llama, ¿no? El sonido nace ahí en la embocadura. El músico hace vibrar sus labios contra la boquilla, un zumbido como si imitara una avispa. Y todo el instrumento que viene detrás, sea el laberinto de la trompa o la vara del trombón, todo eso actúa como un gran amplificador. Coge esa vibración diminuta y la convierte en un sonido enorme, lleno de potencia. El instrumento es como un megáfono de altísima precisión para los labios. Ese es el sonido base, ¿no? La aplicación. Después entra la parte de la articulación, el famoso picado, ¿no? El taca, taca, ta, taca, ta. Usas la punta de la lengua para empezar cada nota para que suene separada, limpia, y luego, claro, para correr más, la cosa se complica, ¿no? Ahí es donde entra el picado doble o el picado triple de los vientos metal, ¿no? El doble, que es como decir taca, 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 y el triple taca, 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 taca. Y con eso los músicos pueden tocar pasajes rapidísimos con una claridad total. Vibración, articulación. Y ahora llega, ¿no es cierto? Bueno, si nos vamos a la época de Mozart, por ejemplo, los instrumentos no tenían pistones, eran naturales, ¿sí? ¿Qué significa que era natural un instrumento? Significaba vivir en una jaula, básicamente. Un instrumento natural es un tubo de una longitud fija, y la física dice que ese tubo solo puede producir de forma natural una serie de notas muy concretas, la serie armónica, ¿no? Es como si en un piano solo pudieras tocar un do, luego un sol, un do más agudo, notas muy separadas entre sí, y claro, te saltas el re, el mi, el fa. No puedes tocar una melodía normal y corriente, ¿no? Hay una limitación ahí en esos tubos. Tenían que escribir pensando justamente en ese rompecabezas de notas, ¿no? Pero la creatividad muchas veces nace de estas restricciones y se inventaban unas melodías alucinantes que funcionaban con lo que había, ¿no? Tener menos opciones te obliga a ser más ingenioso en esa época, ¿no? Mozart es Mozart. Pero bueno, ahora empecemos por la trompa. ¿Qué pasó con la trompa? La trompa es el ejemplo perfecto del ingenio. En el siglo XVIII los trompistas desarrollaron una técnica que es casi magia, las notas tapadas. Notas tapadas. Se dieron cuenta de que si metían la mano derecha en la campana del instrumento, en el pabellón, y la iban cerrando, podían cambiar la afinación. Usaban la mano como si fuera una válvula humana, ¿no? Como un pistón humano, orgánico, ¿no? Dificilísimo, claro que sí, pero el sonido cambia, ¿no? Eso es lo interesante. El libro de Adler lo explica genial, ¿no? Notas abiertas naturales sonaban puras, nobles, pero las notas tapadas con la mano sonaban distintas, más apagadas, más metálicas, como un velo. Y un genio como Mozart no veía eso como un problema, sino como un recurso. Escribía melodías que saltaban de una nota abierta y brillante a una tapada y misteriosa. Usaba el defecto de forma expresiva. Y era la única forma, porque, pues bueno, había otra forma, pero es un engorroso, el sistema de los tonillos que se llama. Eran trozos de tubo de quitar y poner. Si la obra cambiaba de tonalidad, el músico tenía que, en un silencio de 3 segundos, desmontar un codo de la trompa y poner otro más largo o más corto. Un estrés en mitad de un concierto, ¿no? Si se te cae una pieza, imagínate. Bueno, todo esto estaba pidiendo a gritos una solución, ¿no?
Y a principios del siglo XIX llegó la gran revolución, digamos, la válvula o el pistón, un mecanismo que al pulsarlo añade un trozo extra de tubo al recorrido del aire. Y con tres válvulas, imagínense, magia, ¿no? Tenías todas las notas ahí disponibles, la escala cromática completa y con un sonido homogéneo, consistente. La jaula se abrió para siempre, ¿no? Un antes y un después para la trompa. Y bueno, para la trompeta fue parecido también, una historia paralela. La válvula también la transformó, pero la trompeta antes de eso encontró otra vía de escape muy curiosa, sobre todo en el barroco. El virtuosismo extremo en el registro agudo, el llamado clarino. Resulta que en la parte más aguda de la serie armónica, las notas naturales están mucho más juntas, mucho más pegadas, casi forman una escala. Había trompetistas que se especializaban en tocar solo ahí arriba. Difícil. Requería un control sobrehumano de los labios y del aire. Los trompetistas que tocaban para Bach eran auténticas estrellas, rockstars. Hacían cosas que parecían imposibles en un solo tubo, ¿no? Una solución ingeniosa que requiere virtuosismo, yéndose a los agudos prácticamente, ¿no? El ingenio siempre busca un camino, ¿no? Y con la trompeta pasa como los otros instrumentos, no hay un solo tipo, ¿no? Es una familia. Está la trompeta normal en si bemol o en do, pero luego tienes la trompeta piccolo, la pequeñita, que es la que se oye en el concierto de Brandenburgo de Bach y en Penny Lane de los Beatles, ¿no? Y luego está la trompeta baja, más grave, más solemne. Y su prima, ¿no es cierto?, la corneta, que tiene un sonido un poquito más redondo, más suave. Ya tenemos instrumentos que pueden tocar de todo, ¿no? Pero la música no es solo tocar notas, es buscar colores. Y aquí llegamos a mi parte favorita, ¿no? Las sordinas. El mundo de las sordinas. Porque, y esto hay que aclararlo, no son solo para que suene más grave o más alto, no, no, para nada, es un error común. La sordina es para cambiar el timbre, es la paleta de colores que tienen los vientos metal, y hay una variedad bastante grande. La más típica es la que tiene forma de cono, la sordina recta o straight. Da un sonido metálico, afilado, casi nasal. Es el sonido de las fanfarrias de las películas antiguas, por ejemplo. Y luego tenemos la sordina de copa, la cap, que es como recta pero como un platillo al final. Lo que hace es apagar el sonido, lo hace más oscuro, más íntimo. Y después tenemos la sordina del jazz, ¿no? La Harman, la wah-wah, inconfundible. Es una de metal que brilla mucho, da un sonido muy fino, pero la gracia es que tiene un huequito en medio que el músico tapa y destapa con la mano y crea el efecto wah-wah que inmortalizó Miles Davis, como si el instrumento hablara, ¿no? La mano del músico vuelve a ser protagonista aquí con estas sordinas, manipulando a a la salida de la campana. Es el mismo principio que el de la trompa del siglo XVIII, ¿no? Es una línea directa de 200 años de ingenio para colorear el sonido. Es la misma pulsión creativa. Y la lista de inventos es increíble, ¿no? La sordina solotón, que crea un efecto de teléfono antiguo. O la bucket, para un sonido aterciopelado. Y el desatascador, el plunger, ¿no? Que es un desatascador de goma sin el palo. Los trombonistas de Nueva Orleans se dieron cuenta que si lo movían delante de la campana, el trombón parecía que hablaba o se reía. Es el ingenio popular, ¿no? En su máxima expresión. Bueno, hemos hablado de trompas y trompetas, pero hay un instrumento en la sección que siempre pues va medio por libre, ¿no? El trombón, el rey del glissando. El que dijo, a mí no me pongan válvulas. El trombón se mantuvo fiel a su mecanismo original, la vara, y eso le da una personalidad única también. Mientras una trompeta salta de nota en nota, el trombón se desliza. Puede hacer un glissando perfecto, un paso continuo entre dos notas, ¿no? Es su cualidad. Le da una cualidad súper vocal, a veces dramática, a veces cómica, y también tiene su familia, claro. El más común es el trombón tenor, ¿no? Luego está el trombón bajo, que es más grande y a menudo lleva alguna válvula para ayudar en las notas más graves. Y el trombón alto, más pequeño, aunque se ve menos hoy en día, ¿no? Ya nos queda ahora poner los cimientos, ¿no? Falta la tuba, el ancla de toda la orquesta, digamos, el que sujeta a todo el edificio sonoro.
es el instrumento más grave y da la base armónica a toda la sección. Pero fíjense, es un invento bastante moderno, de mediados del siglo XIX prácticamente. O sea que ni Mozart ni Beethoven llegaron a escuchar eso, ¿no? Antes de la tuba, la base de los metales eh, era un poco precaria. Se usaban instrumentos como el serpentón, y llegó la tuba y puso un poco de orden, ¿no? Puso unos cimientos, pues, de sonidos graves, redondos. Compositores como Wagner o Mahler no podrían haber escrito esas murallas de sonidos sin la tuba. Fue la pieza que completó el puzzle, básicamente, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, hemos ido de un simple tubo a una familia de instrumentos con una expresividad brutal. Y el hilo conductor parece ser siempre esa lucha entre una limitación y una innovación para superarla. Hemos visto los tres grandes pilares. El primero, el humano, ¿no? Todo empieza en los labios del músico. Sin eso no hay nada. El segundo, el tecnológico, el salto de la jaula de los armónicos a la libertad total con las válvulas. Y el tercero, que para mí es el más artístico, ¿no es cierto?, la búsqueda del color, la capacidad de transformar el sonido con la mano, con sordinas, con lo que sea. Y hay una última reflexión para esto, ¿no? Hemos visto que compositores como Mozart o Beethoven escribían de una forma genial para las limitaciones de los instrumentos que tenían. Las exprimían al máximo, ¿no? Y esto me hace preguntarme algo. ¿Será que tener menos opciones a veces te obliga a ser más creativo? Con la versatilidad casi infinita que tienen los instrumentos hoy, que pueden hacerlo todo, ¿cómo ha cambiado no solo lo que se puede tocar, sino la propia música que se escribe? Y pues bueno, esto nos ofrece el libro de Adler en cuanto a la sección de vientos metal. Los instrumentos de percusión. Es una lista completamente gigante, un universo entero, 40 y pico de instrumentos, ¿no? Aplicados solo en las obras más relevantes. Vamos a intentar ir un poco más de la batería de los timbales que todo el mundo conoce y descubrir la diversidad de sonidos y de materiales que hay aquí, agrupándolos para entenderlos un poquito mejor, ¿no? La percusión es seguramente la familia de instrumentos más antigua y a la vez la más incomprendida, ¿sí? Se la asocia solo con marcar el ritmo y eso es quedarse muy en la superficie. Mi primera reacción, ¿no es cierto?, al ver la lista de instrumentos de percusión, pues, bueno, antes me venía a la mente la batería, las congas, pero aquí aparecen un serrucho, ¿no es cierto?, un yunque, copas de cristal, la cuica. El reto es evidente, ¿no? ¿Cómo podemos dar sentido a todo esto? Que tienen en común, ¿no es cierto?, un bombo y unas castañuelas, por ejemplo. A ver, vamos a ir desgranando esto, ¿no? Lo fascinante de todos estos instrumentos es que nos obliga a ampliar nuestra definición de instrumento, ¿no? Para darle sentido, la clave es pensar en cómo producen el sonido. Y ahí existen dos grandes familias, ¿no? Por un lado, los membranófonos, que es lo que todos imaginamos, ¿no? Un tambor con un parche que vibra, la membrana. Y por otro, tenemos los idiófonos, que la palabra es un poco rara, pero significa que vibra todo el instrumento, ¿no? Su propio cuerpo, como un triángulo, por ejemplo, o unas claves, una campana. No necesitan parches ni cuerdas, ¿no? Y entender esta diferencia nos va a dar el mapa para todo el análisis de la sección de la percusión. Membranófonos e idiófonos, ¿no? Un punto de partida, pues genial. Y pues vamos con la percusión que no solo da ritmo y que produce melodías, ¿no? La percusión melódica. La de afinación determinada, instrumentos calibrados para dar notas musicales concretas. La lista tiene el xilófono, la marimba, ¿no? Ambos de madera, idiófonos, pero suenan, ¿no? Suenan de manera muy distinta. La marimba tiene ese sonido pues mucho más grave, más cálido, por los resonadores que tiene debajo de cada lámina. Y si cambiamos la madera por el metal, la lista nos presenta el vibráfono y el glockenspiel. El glockenspiel, que es pura luz, puro brillo, ¿no? Es un sonido agudo, brillante, como una caja de música, ¿no? El vibráfono ya es otra cosa. Tiene un motor eléctrico con unas aspas que abren y cierran los resonadores y pues bueno, crean esa ondulación, ese trémolo tan típico del jazz. Y aquí es donde se pone la cosa pues un poco interesante porque la lista sigue con algo
que a mí me rompe los esquemas, ¿no? Los steel drums, los tambores de acero. Siempre me ha fascinado cómo de un residuo industrial, de un bidón de petróleo, sale el sonido del Caribe. ¿Cómo se consigue esa afinación tan precisa en un trozo de metal abollado, ¿no? Es una de las historias más bonitas de la música del siglo XX, ¿no? Nació en Trinidad y Tobago por pura necesidad y creatividad. Los artesanos descubrieron que martillando el fondo de los bidones podían aislar zonas y afinarlas para que cada una diera una nota distinta. Un trabajo pues de una precisión increíble. Y del metal industrial pasamos al extremo opuesto. La lista menciona las copas de cristal. ¿Quién se iba a imaginar, no es cierto, la cristalería de un banquete como un instrumento de orquesta? Se llama armónica de cristal y compositores como Mozart escribieron para copas de cristal, ¿no? Pura física. Y para cerrar este grupo melódico tenemos también eh, tenemos que hablar de los timbales y los rototoms, los timbales de orquesta, ¿no? No son simples bombos, el músico tiene unos pedales para cambiar la tensión del parche y desde luego la afinación, ¿no? Un buen timbalero no solo da golpes, sino refuerza la armonía. Pensemos en el inicio de Así habló Zaratustra de Strauss, ¿no? Esos golpes no son solo ritmo, son la fundamental y la quinta, que construyen toda la tensión, el cimiento armónico. Y los rototoms que se hicieron famosos en el rock progresivo permiten cambiar de notas solo girando el tambor. Es la prueba de que la línea, ¿no es cierto?, entre ritmo y melodía es mucho más difusa, ¿no?, de lo que la gente cree. Y si esa línea ya es borrosa, ¿qué pasa con la que separa la música del ruido? Porque viendo lo que viene ahora en la lista, ¿no?, con yunques y planchas de metal, parece que vamos a cruzar esa frontera, ¿no? Una frontera que el siglo XX se dedicó a explorar a fondo. Entramos en la categoría de los instrumentos que no buscan una nota, sino un color, una textura, idiófonos de afinación indeterminada. Su valor no está en el qué nota tocan, sino en cómo suena. La lista agrupa muchos metales, no podemos empezar por los más útiles. Los puntos de luz, el triángulo, por ejemplo, los crótalos, que suenan como platillos antiguos, muy puros, son acentos, ¿no? Un solo golpe de triángulo puede captar toda la atención en medio de un fortísimo de la orquesta, por ejemplo. Añade brillo en un momento muy preciso. Y luego está el otro extremo del espectro, ¿no? El cimbalón, los platos suspendidos, el clásico crash de la batería, ¿no? Luego la lista se pone pues industrial, ¿no? Menciona el yunque, ¿no? Hay alguna pieza famosa donde el compositor dijera, y ahora pues que entre el herrero. Sí, hay una obra, ¿no es cierto? De la ópera, en la ópera, en El Anillo del Nibelungo de Wagner, hay una escena en donde los enanos nibelungos están forjando un tesoro y Wagner pidió 18 yunques afinados a diferentes alturas, sonando desde distintas partes del teatro. El efecto es impresionante, ¿no? Te transporta a una forja mitológica, no es ruido, sino es una descripción sonora. Eso le da un significado completamente nuevo, ¿no?, al tambor de freno y a la plancha metálica que también aparece. No son objetos raros, sino es la banda sonora de un mundo moderno. Compositores como Edgar Varese querían reflejar la realidad sonora de la ciudad industrial, y esto plantea una pregunta importante: ¿dónde acaba el ruido y empieza la música? Para ellos esa frontera pues no existía, y para cerrar esta sección la lista pues nos da los instrumentos que yo llamaría atmosféricos, ¿no? Las cortinas, el árbol de campanas, los cascabeles. No es un golpe seco, es una cascada de sonido, son pura textura. Su función es llenar el espacio, ¿no? En este grupo también está el tam-tam, que es básicamente un gong grande y profundo. Y es lo opuesto al triángulo, ¿no? El triángulo corta el sonido como un punto brillante y el tam-tam lo expande con una vibración grave que lo inunda todo, ¿no? La percusión canta, pinta atmósferas y, bueno, la lista nos lleva a un lugar más curioso, casi teatral, ¿no? A los instrumentos que parecen sacados de una caja de efectos de sonido de dibujos animados, ¿sí? Estos instrumentos buscan evocar una imagen de la forma más directa posible. Tenemos el látigo, dos simples tablas de madera con una bisagra que al chocar suenan como un látigo, ¿no? O la carraca, un sonido de matraca inconfundible, no son gestos sonoros, no hay ambigüedad ninguna. Y luego están los que evocan sonidos más
extraños, como de otro mundo casi. El serrucho musical, ¿no? Un serrucho que se toca con el arco, un arco de violín, y se dobla la hoja. Produce un sonido ululante, ¿no? Se pueden buscar melodías aquí también. No es solo una curiosidad, sino compositores de bandas sonoras como Bernard Herrmann lo usaron en películas de ciencia ficción para crear una atmósfera de tensión psicológica, casi alienígena, ¿no? El sonido de lo desconocido. Y en esa línea, aunque más cómico, está el flexatón, una lámina metálica que se golpea y se dobla para hacer un boing vibrante, ¿no? La lista también nos lleva de viaje a Latinoamérica, a los sonidos tropicales, las maracas, el güiro, el vibraslap, la quijada de burro, ese sonido seco que parece el castañeteo de unos dientes, ¿no? Lo interesante de muchos de estos, como el güiro, las maracas o las castañuelas que también están, es que han trascendido la categoría de mero efecto, ¿no? Se han convertido a veces en solistas, piezas fundamentales que definen el carácter rítmico de géneros enteros también. Si le quitas las castañuelas a un flamenco, se pierde la mitad del género, ¿no? El instrumento es el estilo, no puedes pensar en la salsa sin un güiro. Han pasado de ser descriptivos a ser estructurales. Y hablando de sonidos únicos, no podemos ignorar también la cuica, ese tambor brasileño que no se golpea y que hace un sonido agudo, se frota un palito como un lamento de un mono, ¿no? Es un sonido tan variable que no viene de un golpe, es algo que se hace por dentro, ¿no? Es un diseño acústico fascinante. Dentro del tambor hay un palito de bambú pegado al centro del parche. El músico con un paño húmedo frota ese palito. La vibración se transmite al parche y con la otra mano pues presiona el parche desde fuera, cambiando la tensión y la afinación, cambiando la altura del sonido. Y así se consiguen esos llorosos tan expresivos, digamos. Es un ejemplo perfecto de cómo la percusión puede imitar la voz humana. Esto nos lleva también de forma natural a la última gran categoría, el corazón del ritmo, el esqueleto de la música. Y aquí la lista pues nos da toda la familia de la batería moderna, de tantas piezas que tiene, ¿no? Y aquí está la caja clara, está el famoso backbeat, el pulso en los tiempos 2 y 4 que define el rock, el pop, casi toda la música popular del último siglo, ¿no? Y junto a ella pues están los tom-toms con sus diferentes tonos para los redobles y por supuesto el rey, ¿no es cierto? El bombo, ese pulso grave y profundo que se siente tanto como se oye. Son el motor, ¿no? Sin duda. Pero la lista nos recuerda que el motor rítmico no es solo la batería, nos lleva a la percusión de mano, de origen afrolatino, ¿no? Están los bongos, ¿no es cierto? Que se tocan a veces con las palmas o los dedos, y también las congas o rumberas más grandes, más graves, que se tocan con la palma también. Y pues la pandereta, que es un híbrido genial, ¿no? Un membranófono que golpeas y un idiófono por las sonajas que vibran. Y aquí la distinción que hicimos al inicio se vuelve crucial. La elección de uno u otro cambia por completo el lenguaje. La base rítmica de un son cubano se construye sobre el diálogo entre las congas, que son membranófonos, y el cencerro o el güiro, que son idiófonos también, ¿no? Quitamos uno de ellos y el groove se desmorona prácticamente, no son intercambiables. La lista también menciona pues idiófonos de madera en este grupo, como los woodblocks o el tambor de madera, ¿no? Tienen un sonido muy seco, muy preciso y aportan un color completamente distinto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que aunque todos sirvan para marcar el ritmo, la elección de un bongo en lugar de una caja o de un woodblock en lugar de un tom-tom no es una decisión trivial, ¿no? Cambia el estilo, la geografía y la emoción de la música. El viaje, pues, de la percusión es alucinante, ¿no? Se empieza con una percusión que canta melodías con un vibráfono, se cruza la frontera hasta el ruido industrial con yunque, los efectos especiales, látigos y el corazón del ritmo, ¿no? La batería, las congas, los bongos. La familia ha demolido por completo la idea de que la percusión es solo dar golpes. Es prácticamente otra familia distinta. Es hacer texturas, contar historias. Eh, la percusión es la categoría de instrumentos más inclusiva y fundamentalmente humana que existe, ¿no? No siempre requiere materiales nobles, nace del impulso primario de hacer ritmo,
de golpear dos piedras, de agitar unas semillas, de raspar un hueso. Es la prueba de que la música está en todas partes. Ahora vamos a hablar de la percusión también, pero de cómo organizarla, ¿no? ¿Cuál es el tema logístico? Cómo gestionar, ¿no? Porque aparte de la percusión se convierte también en un asunto logístico, ¿no? Y pues bueno, la percusión es una familia bastante grande que ya analizamos, ¿no es cierto? Y pues vamos a intentar meternos en la cabeza del compositor y de las obras orquestales, ¿no? Ver a la orquesta no solo cómo suena, sino cómo se organiza y cómo se escribe. Y qué se puede hacer con esta sección creativamente hablando, ¿no? Entonces, el libro de Adler nos dice esto, ¿no? Existen reglas y artes que hay detrás de todos estos sonidos, ¿no? Primeramente, pues hay que conocer la arquitectura, cómo se ordena todo. Luego hay que conocer el lenguaje, o sea, la notación. Y al final, los usos artísticos que se pueden dar, ¿no? Entonces, somos compositores con una partitura en blanco. Llegamos a la percusión y ¿dónde pongo la caja, no es cierto? Y los timbales. Intuyo que no es al azar. El manual de Adler habla de una distribución de la percusión, ¿sí? Muy serio, muy formal. Pero la lógica que hay detrás es tremendamente práctica. Pensemos que la partitura del director es como el plano de un edificio, ¿no? Necesitas que todo sea claro para poder construir tu casa. La percusión siempre va al final de la sección de metales, pero dentro de ese espacio hay un orden muy estricto. Primero se escriben los instrumentos de altura determinada, o sea, los que dan notas, ¿no? Como el xilófono, la marimba, todo lo que puede tocar melodías básicamente. Tiene sentido, ¿no? Se agrupa por función. Y debajo de ellos ya viene todo el arsenal de altura indeterminada, ¿no? El bombo, la caja, los platillos, la pandereta, castañuelas, todo lo que es rítmico, pero no da una nota completa. ¿Y por qué ese orden? Por claridad, ¿no? El director ha hecho un vistazo rápido y en la parte de arriba de la sección de las líneas melódicas tiene las líneas armónicas melódicas y abajo tiene el motor puro, ¿no? Para facilitar la lectura. De un solo vistazo, pues puede ver esto. Y bueno, esto del papel tiene un reflejo directo en el escenario también. El texto incluye un diagrama y te das cuenta que esto no es solo escribir música, es pura logística, ¿no? Lo que llaman la asignación de ejecutantes. Aquí es donde el compositor tiene que ser un poco coreógrafo también, porque un solo músico puede tener que tocar 5 o 6 instrumentos de percusión a la vez y tiene que tener tiempo físico para moverse de uno a otro. Hay percusionistas que, bueno, parecen un chef en plena hora punta, ¿no? Un giro para el triángulo, un paso para el bombo y luego a la marimba. Es una coreografía, ¿no? El compositor no puede escribir un golpe de platillos y medio segundo después una nota en el xilófono si está a metros de distancia. No es imposible eso, no le daría tiempo, no llega. Tiene que pensar en la economía del movimiento. Por eso la disposición en el escenario es un puzzle que se resuelve entre el compositor y el percusionista principal. Se agrupan los instrumentos por músico, ¿no? Para que los desplazamientos sean mínimos. El compositor escribe la música, pero también los movimientos del intérprete, ¿sí? Y para que esa coreografía funcione, el lenguaje escrito tiene que ser impecable. Eso nos lleva directo al segundo punto, ¿no? Ya sabemos dónde se colocan. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se escribe para algo como un bombo o un güiro, ¿no? No puedes ponerle un fa sostenido. Es una pregunta, pues, que tiene una solución. Es de lo más ingenioso de la notación musical, ¿no? El libro de Adler nos muestra varias opciones. Para lo más simple, como un triángulo, a veces basta con un pentagrama de una línea. Se pone el ritmo y ya está en esa línea, ¿no? Pero si un músico toca varias cosas, ahí se complica un poco. Si tiene bombo, caja y platillos, por ejemplo, necesita 3 pentagramas. Sería, en lugar de multiplicar pentagramas, se redefine también el que ya conocemos. Se usa el de 5 líneas, esa es otra opción. Como no hay notas, aquí está la magia, ¿no? El pentagrama se convierte en un mapa, en una leyenda. Cada línea y cada espacio deja de ser una nota para ser un instrumento. El compositor pone al principio una clave de percusión, que es la línea, y dice,
La nota en la primera línea es el bombo, y en el tercer espacio es la caja, y una X arriba de todos son los platillos, por ejemplo. Eso está ya estandarizado en los softwares de edición musical. No es qué nota tocar, sino qué objeto golpear y cuándo, ¿no? Es una solución visual brillante, pero pues si es tan ingenioso esto, no puede ser un lío. Si cada compositor usa las líneas para lo que quiere, el músico tiene que aprender un mapa nuevo para cada obra, ¿no? La respuesta de esto es que aunque hay libertad, hay ciertas convenciones, ¿no? Por ejemplo, los sonidos graves como el bombo suelen ir en las partes bajas del pentagrama, ¿sí? Y los agudos como el triángulo en las partes altas. Es intuitivo, ¿no? Crea una correspondencia visual también, pero lo más importante es que la leyenda, ¿no es cierto?, del principio de la partitura sea demasiado clara. Es el contrato entre el compositor y el intérprete básicamente. Y no solo dice qué instrumento es cada línea, sino también cómo tocarlo, qué baqueta usar, si golpear en el centro o en el borde. El nivel de detalle de esto puede ser increíble. Tenemos la arquitectura, el plano del edificio y el lenguaje, las instrucciones, ¿no? Ahora vamos a lo que nos emociona un poco, la parte creativa. La percusión es mucho más que un metrónomo para que la orquesta no se pierda, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Qué roles puede jugar? Pues Adler los agrupa en varias funciones clave. La primera es, que es una de las más poderosas, la capacidad de evocar y crear atmósferas. En el apartado Simulación de música de marcha y folclore, explica cómo la percusión es un atajo sensorial. Un ritmo de caja y bombo te transporta a un desfile, a un campo de batalla. Bandas sonoras, ¿no? Escuchas un timbal y sin ver nada ya estás en el desierto o en África. Es un generador de contextos instantáneo. Pensemos en las castañuelas también, España, ¿no? La música adquiere un color folclórico. La segunda función es la más obvia, ¿no?, pero la más fundamental, ser el motor de la orquesta, el pulso, el corazón que bombea energía, ¿no? El manual lo llama refuerzo de la situación rítmica, es la que da el empuje, ¿no? Y luego está su papel como arquitecto del drama. Volvemos a las bandas sonoras, ¿no? Esa escena de suspenso, que la tensión va creciendo y casi siempre el culpable es un redoble de timbal que empieza bajito y van creciendo, ¿no? Pueden crear clímax. Un redoble de timbal que va de pianísimo a fortísimo es el recurso dramático por excelencia, pero también está la elaboración y apoyo que puede dar a un clímax. La Mer de Debussy, por ejemplo, imaginemos la escena. Toda la orquesta, las cuerdas, los metales, creando una ola de sonido gigante. Y justo en el pico, cuando no puede ser más grande, llega a ese estallido brillante de los platillos, ¿no? Es como un relámpago que ilumina todo el paisaje sonoro. Eso es coronar un clímax, no solo construir la tensión, sino la hace pues estallar. Y también puede hacer lo contrario, ¿no? Está la creación de un principio dramático, empezar a lo grande, ¿no? Un único golpe seco de bombo al inicio de una obra. Es una sacudida. El Dies Irae de Verdi. Atención, algo importante va a suceder. El día de la ira. Pero no todos son explosiones, a veces la magia también está en el detalle, en un brillo sutil. Y esta es la última función que se destaca, ¿no?, y quizá la más poética, la coloración de notas y pasajes. Aquí la percusión muestra su lado más sutil. No se trata de ritmo, sino de timbre. Un toque delicado triángulo puede añadir un brillo cristalino a un acorde. El sonido etéreo del glockenspiel doblando una melodía de flauta, por ejemplo, le da una textura mágica. O mi favorito, ¿no?, el fundido de un platillo suspendido golpeado suavemente. Crea un colchón sonoro, una neblina sobre la que puede flotar un clarinete. Son toques de color que enriquecen la paleta del compositor de una forma increíble, ¿no? Hemos hecho pues un análisis desde lo más logístico, la arquitectura en la partitura y en el escenario, pasando por ese lenguaje visual, ¿no?, que es casi un código secreto de los compositores, hasta llegar a su versatilidad artística. Lo es todo a la vez esta sección. El motor, la arquitecta del drama y una proveedora de efectos sutiles, ¿no? Para un compositor, la percusión no es un añadido, no es la guinda del pastel, ¿no? Es una parte fundamental del sistema nervioso de la orquesta. Se dice que es el corazón, por el pulso, pero es mucho más, ¿no? El sistema nervioso, porque puede provocar una sacudida de energía
un escalofrío de color o esa tensión que le dice al resto del cuerpo orquestal cómo debe sentirse. Renunciar a eso es renunciar a una herramienta expresiva súper importante. Y para terminar, el manual que hemos visto de Adler se centra lógicamente en la orquesta clásica, ¿no?, del siglo XX. Pero, ¿qué ocurre hoy? Hoy vivimos en un mundo de fusión. Se mete electrónica, samplers, cajas de ritmos, instrumentos electrónicos de otras culturas. Si estas son las reglas para el conjunto acústico, ¿qué pasa en la anarquía sonora del siglo XXI, cuando un compositor tiene pues una computadora con recursos ilimitados? La pregunta que queda en el aire es, ¿se está escribiendo un nuevo manual sobre la marcha o simplemente se están arrancando las páginas del antiguo? Es una puerta abierta a seguir explorando estos instrumentos fantásticos.